Hola, buenas noches, bienvenidos. Una vez más, un placer compartir con ustedes algo que tenemos tan en común, que es introducirnos al estudio de la palabra de Dios, la que ha determinado nuestro estilo de vida, la que ha cambiado precisamente lo que hoy somos, lo que nos ha dado un presente y un futuro, aquello que nos permite estar con tranquilidad en medio de la tormenta, nos brinda certeza en medio de esta epidemia que tenemos, porque sabemos que el Señor nos reveló el final desde el principio. Y Él dijo: se los digo antes para que cuando suceda lo puedan entender. Gracias a los presentes que están haciendo un gran esfuerzo por trasladarse en medio de un tráfico tan intenso como es en esta ciudad, y a aquellos que a través de las redes sociales nos acompañan, bienvenidos. Les reiteramos sus comentarios, aportaciones, en la medida en que los jóvenes aquí estén introduciéndose, nos permitirán escucharlos y tratar de contestar todas las interrogantes, y gracias por sus aportaciones. Por lo tanto, vamos a iniciar nuestra clase y estamos en el capítulo 18 de Apocalipsis, tratando de concluir lo que iniciamos hace semanas. Cómo los últimos días hoy parecen tan reales, es decir, en relación con los acontecimientos bíblicos descritos, y es ahí donde tú y yo necesitamos colocarnos. Por favor, si alguien dirige una oración pidiendo a Dios revelación, dirección, por favor. Pues Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor. Sí, mi Gracias Dios. por permitirnos llegar a este lugar, así mismo te pedimos que nos guardes en nuestro regreso. Y ponemos en tus manos el transcurso de este estudio bíblico, Señor. Te pedimos que tú seas quien habla a través del pastor, Señor, y que dé revelación en nuestra vida, en nuestros corazones, de lo que tú quieres de nosotros y para nosotros, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Bien. En la clase anterior iniciamos precisamente a describir cómo sería el colapso final de ese sistema que se había adquirido como resultado de haber manipulado a un sistema religioso donde sus tentáculos se habían lanzado sobre cada esfera, sobre todo punto de este planeta, con el propósito de propiciar una fortaleza, una unidad y un solo pueblo, para que el gran poder económico político se convirtiera en la esencia, donde la iglesia apóstata o la iglesia que no compagina con la verdad se convirtió en el instrumento, en el medio que la bestia utilizaría para lograr sus propósitos perversos. Así que entramos ahora en este capítulo 18 realmente en la recta final de cómo este sistema político económico se colapsará, vendrá al final como resultado de dos cosas. La primera, que Dios lo ha decretado, y esta es una intervención divina, y la siguiente, como resultado de que su propia avaricia, su propia codicia, siempre hay un precio a pagar en ese contexto. Recuerden, el anticristo, la bestia, no es un ser sobrenatural, es un ser natural, físico, investido con la fuerza, con el poder, con la sagacidad, con la habilidad, con el talento que el enemigo le proveyó para lograr acuerdos, alianzas y obtener lo que estaba dentro del mismo: poder, autoridad, posición, de tal manera que se cumpliría entonces lo que el Señor ha estado hablando. Bien, vamos a leer ahora el capítulo 18, versos 9 al 19. Yo no lo vamos a leer todo, pero permíteme leer, si lo puedo hacer desde esta perspectiva, 2 o 3 versos. Es el 18:9, dice: los reyes de la tierra que han fornicado con la ramera, es decir, con Babilonia, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Y este es el punto: cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Wow.
esto pareciera como una película de horror, pareciera una descripción de una historia donde hubo un gran imperio que superó barreras, alcanzó posiciones elevadas y finalmente en un momento, en un instante, se colapsó, se deterioró, llegó a su final. Recordemos, en este capítulo, como en algunos otros en la Biblia, cuando dice en una hora, no está hablando de una sucesión cronológica de segundos y minutos, está hablando de un espacio de tiempo que es reducido, pero es específico y con un impacto. ¿Estamos bien? Porque después, a ver, cuéntenme los 60 minutos, no está hablando en ese contexto. Está diciendo que en un breve instante todo este imperio vendrá a la ruina. Y lo acabamos de ver, por ejemplo, el Líbano, qué tristeza. Nos podemos hoy dar cuenta que cuando la Biblia lo menciona, ya hoy con la tecnología podemos entender que es posible que en un instante se derrumbe, se colapse, se finiquite un lugar, una posición geográfica como resultado de un impacto. Y es lo que está diciendo aquí. ¿Estamos bien? Ok, esta gigantesca posición que adquirió a través del sistema religioso, recuerden, este sistema religioso continúa en este momento operando. Se han estado haciendo ya los preparativos para que en septiembre u octubre exista una convergencia de líderes en Roma con el propósito de sumarse, hacer una alianza mundial para que la casa nuestra, como dijo el Papa, se convierta entonces en el escenario donde el humanismo va a emerger con tanta plenitud que se estarán preparando, si es que antes no nos alcanza el Señor, a una generación para ser moldeada, manipulable, donde los estén adoctrinando para que respondan a los dictados de este tratado. Hemos estado diciendo que el ecumenismo desde hace años se ha venido fraguando. Y si hay algo que nosotros necesitamos tener muy bien claro, es que no es el amor lo que nos une. Recordemos, eso es muy importante. Son los lazos del Calvario lo que nos une. ¿Vamos bien? Los lazos del Calvario son los que nos unen. El amor no es, porque el amor es una emoción. El amor es algo que nosotros decidimos en ese contexto. Pero fuimos salvos por gracia y esa es la razón principal. Yo estaba hace unos días cruzando por un lugar y tenían una canción que había un cantante argentino de hace muchos años, Ricardo Chegato, que decía: lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual. Y en aquellos años casi la escuchamos, pero no le poníamos mucha atención. Pero ahora que estaba ahí pasando y una vez más esas palabras me empezaron a dar un impacto, una vuelta, y dije: wow, qué tremendo. Él estaba incentivando porque él era del otro lado de Texas. Claro, se convirtió al final del tiempo, pero esa canción específicamente era una declaración total acerca de que lo importante es el amor y no importan los principios ni valores. ¿Estamos bien? Así que lo que estamos tocando ahora es que el amor, y eso es el amor con la verdad, es la realidad. Por eso el Señor Jesús, cuando oró que seamos uno, no es por el amor, porque la verdad nos hace libres y la verdad propiciará esta condición. ¿Estamos bien? Así que debemos tener mucho cuidado con esos términos, porque se nos ha reiterado una vez más que la doctrina nos divide y el amor nos une. Y qué tristeza, porque el Señor Jesús dijo: si guardan mi palabra, si mi palabra permanece en ustedes, solo y hasta entonces serán mis discípulos. O sea, nosotros no estamos juzgando a nadie, pero el contexto que nos une
es la verdad, la vida de Cristo en nosotros. Podemos tener diferencias de puntos en menores condiciones, pero la esencia real de la vida cristiana es esa ofrenda en la cruz del Calvario, es el sacrificio de Jesucristo, su nacimiento virginio y así sucesivamente este contexto. ¿Estamos bien? Correcto. Así que, ¿qué sucede? Tenemos que darnos cuenta que al llegar al final de este contexto, hay tres grupos que estarán lamentando el perder una posición política económica que les beneficiaría. En otras palabras, aquellos que se sumaron a este sistema político no lo hacían solo por convicción, sino por intereses personales, materiales que les permitirían alcanzar sus sueños, tener posiciones de liderazgo sobre la gran cantidad de personas. Pero dentro de estos grupos hay uno, antes de hablar de los tres, hay un grupo que se alegra con la caída de Babilonia, se deleita en la caída de Babilonia, es decir, la iglesia, los santos, porque ha llegado el final de ese imperio perverso que engañó al mundo, aunque claro, la gran mayoría se dejó engañar porque al rechazar la verdad eligieron la mentira. Recordemos, Dios no está condenando a nadie anticipadamente. Él nos ha dado la libertad de elección, la libertad para determinar nuestro presente y nuestro destino eterno. Pero todo es aquí y ahora. Y esa posición, Dios les dio la oportunidad y les está dando a toda persona mientras no venga el rapto, que todo mundo puede determinar si elegir la verdad o practicar la mentira, si abrazar el evangelio o rechazarlo. Pero esa es su decisión. Eso es algo que me agrada tanto de Dios, porque jamás en ese contexto forzará una voluntad. Esa es una revelación, es una decisión. ¿Estamos bien? Así que hay dos dentro de estos tres grupos, pero hay uno que ha mantenido su fidelidad a Dios y ha estado a la expectativa de la palabra, como nosotros hoy. La iglesia genuina a lo largo de los siglos siempre ha tenido la precaución de observar, medir, detectar y se ha abstenido de participar con la iglesia apóstata. La genuina iglesia cristiana siempre ha mantenido un distanciamiento. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. En el contexto de la palabra. Bien, dentro de estos tres grupos, ahora sí vamos a entrar en lo que tenemos aquí. Y permíteme leer el verso 11. Los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y empieza a dar una serie de elementos de mercancías. Y lo que tengo antes de entrar, tengo que enfatizar esto. En los tiempos de Juan, toda esta cantidad de bienes, de mercadería, eran los lujos, el exceso, la opulencia. Lo que ustedes van a leer en todos esos contextos era una gran variedad de artículos importados para la élite. Es decir, se estaba tratando de alcanzar un nivel político, económico, para propiciar, como siempre, que el rico se haga rico y los pobres se hagan pobres, y para que los pobres les sirvan a los ricos. Esto es algo que siempre ha acontecido. Así que ¿quiénes son los primeros que se van a lamentar de la caída, de la derrota o la derrota de este enorme sistema político económico? Los primeros son aquellos que se beneficiaban de este imperio económico. En el capítulo 18 vamos a encontrar esto. No lo busques nada más para que lo tengas ahí. En el capítulo, yo lo había puesto, así que está bien. Estos son los beneficiados de quién o de cómo, debido a la posición de gobierno de manipular vidas. Estos mercaderes se adentraron en el sistema, puesto que la bestia se serviría de todos ellos para hacerlos sus esclavos también.
ellos no sabían que iban a ser usados para que el imperio de la bestia, es decir, del dictador mundial, se convirtiera en una realidad a través de quienes estaban ahí con ellos. Así que estos mercaderes que tenían el alto poder de moverse en esa esfera, ¿por qué lo hicieron? Porque ellos estaban teniendo una enorme capacidad de generar negocios. Ellos estaban teniendo la libertad de colocar lo que sus empresas, logros pudieran definir. Por ejemplo, hoy pudiéramos decir, ¿por qué las grandes corporaciones, qué es lo que vamos a ver, por qué las grandes corporaciones hoy se están haciendo más ricas? Porque sus inversiones precisamente están en este contexto, para propiciar que el género humano se convierta en su rehén, en su medio de consumo, y de esa manera ellos seguir teniendo más y más. ¿Sí? ¿Vamos bien? A mí me impactan todas estas cosas porque este sistema que domina, o un buen día dominará todas las esferas de la sociedad, se convertirá en el eje central de donde gire decisiones, negocios. El mercado financiero, el mercado bursátil estará en ese contexto. Y este personaje, con su habilidad para generar esos recursos y también esos impactos de éxito, propiciará en la medida en que les provea todos estos logros, serán más leales en el contexto de dar mientras reciben. O sea, esa es una ambivalencia, ¿no? Ellos caminarán con la bestia como resultado de lo que reciben. Recordemos algo muy importante en el capítulo 13, ellos perdieron la oportunidad de tener justicia. ¿Por qué? Porque ellos le negaron a los que no tenían, a los que no se marcaban, la oportunidad de comprar o vender. Estamos hablando del aspecto netamente mercantilismo. Estamos hablando de una condición donde la economía determina el curso de la historia, ni los sentimientos, ni los principios, ni los valores. Ellos ignoraban voluntariamente que los valores pudieran intervenir en la toma de decisiones. Comentarios. ¿Qué va a suceder? Que un buen día Roma, como hemos estado hablando, se convertirá en la capital de este imperio. Ahí es donde el mercado bursátil dejará de ser en Nueva York, en Londres, en Tokio, ya no serán ahí más. Ahí en Roma será entonces el factor determinante donde la economía mundial se decida. Las decisiones para que los gobiernos realicen actividades diversas serán bajo la autoridad, la disposición y el criterio de quien tiene ya en sus manos el dominio. Recuerden, los 10 reinos se lo entregaron. No lo va a tener. En este momento que estamos nosotros históricamente hablando, ella tiene el poder, la capacidad. Si habláramos en el momento actual, estaríamos diciendo que el nuevo orden mundial está propiciando esta condición de caos para que sus empresas, sus negocios proliferen con el propósito de rendirle muy pronto a ese personaje toda la autoridad y todo lo que ellos han logrado. Hoy estamos viendo una gran cantidad de, no puedo decir desgracias, pero sí de conflictos sociales que estamos viendo. Beirut, Norcorea, estamos hablando de 3 o 4 condiciones de esta naturaleza que por lo general no son accidentes. Todos estos deben ser obviamente conducidos para lograr este propósito. La Biblia le dice en Timoteo que el amor al dinero es la base o es la raíz de propiciar una serie de condiciones por encima de los principios y valores. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando esta ciudad emerja con ese poderío,
ahí sí se convertirá en la dictadura mundial de la cual se ha venido hablando. Ya estamos hablando entonces de un sistema religioso que fue la herramienta para que se tuviera el poder político. Ahora el poder económico estará haciendo hoy los estragos que están generando en una gran cantidad de naciones. Muchas economías están en crisis y ellos van a proponer una solución de tal manera que las naciones van a aceptar sus condiciones. Roma será el epicentro de toda actividad económica, política. Ya no va a haber dólares, ya no va a haber yens, no sé qué moneda va a haber, pero eso sí sabemos que va a ser una sola, la que va a regir al mundo entero. Desconocemos si es un Bitcoin, si puede ser a través de los medios electrónicos, no lo sabemos aún. Pero esto sí conocemos, que habrá solo una forma de negociar, y es a través de una condicionante que se coloque en las personas para que se identifique y les permita accesar a todos los sistemas de gobierno, a todos los sistemas de bienestar social, y proveerles por 3 años y medio, no un paraíso, pero sí una gran oportunidad donde nunca antes la tierra había estado de esa manera. Fíjense bien, por 3 años y medio estas personas van a disfrutar de lo que nunca antes se había vivido. Ningún imperio, ningún gobierno a lo largo de la historia ha logrado ni jamás logrará llegar a la posición que este perverso hombre propiciará. ¿Sí? Vamos bien. Hay algo que es muy importante que recordemos. Lucas 4, 6 al 7. ¿Qué fue lo mismo que el enemigo le prometió al Señor Jesús? Reinos, autoridad, poder, sometimiento, riquezas. Ese es el punto. Aquí recordemos, esto es lo que ha estado moviendo no solo al anticristo, sino a aquellos que estarán formando alianzas con él para lograr ese perverso plan. Hace poco tiempo, el señor Trump decidió eliminar dentro del contexto que se había presentado por el Partido Demócrata una enorme cantidad de condiciones que serían una esclavitud para no solo el pueblo de Estados Unidos, porque si eso sucediera en el norte, sería el principio del deterioro en todos los demás. Por ejemplo, él no aceptó que el ID 2020, es decir, lo propuesto por este grupo perverso para que ese chip de identidad se colocara de una manera impositiva, es decir, por ley. Y el presidente Trump se opuso, entendiendo que esto era ya prácticamente entrar a la recta final, donde las personas serían rehenes de quienes tengan en sus manos estos manejos tecnológicos. ¿Qué hizo más? Ha estado tratando de colocar que esas agendas que están propiciando la disminución de la población mundial no tengan más libertad. A veces nosotros como creyentes no nos damos cuenta que los movimientos que él está haciendo, y recuerden, no es mi presidente favorito, no es mi presidente, pero es una señal que nosotros necesitamos darnos cuenta. Es como Ciro en la historia. Ciro nunca se convirtió, pero Ciro fue el precursor o el instrumento que Dios utilizó en ese tiempo para cumplir sus promesas. Yo no estoy diciendo que Trump es cristiano, aunque tiene un antecedente muy sólido para ese contexto, pero uno es cristiano hasta que decides conocer y reconocer a Jesucristo. ¿Estamos bien? Pero lo que él está haciendo es como una trompeta, como su apellido, como una trompeta en medio de estas circunstancias para advertir que estamos a punto de entrar en una cesación de libertades,
en una condicionante donde la economía va a colocar a naciones bajo ese código de ser rehenes para hacer lo que quienes tienen el dinero en sus manos dicten las cláusulas y entonces se sigan esas órdenes. Eso es lo que está pasando. Y lo estamos viendo actualmente en la Argentina. Jorge Soros prácticamente es el amo y señor de ese país. Qué tristeza. Pero nos estamos dando cuenta entonces que el poder económico-político es capaz de superar la ficción. No vayamos lejos, nuestro país en estos días está entrando en una efervescencia acerca de revelación de un pasado inmediato, de cómo es que hombres, mujeres que se creían tener cierta estabilidad están entrando en un caos porque se están descubriendo que lo que los mantenía en esas posiciones de liderazgo no era el servicio, no tenían un espíritu de servicio, era el amor al dinero. Y hoy estamos entrando en esa condición. Recuerden algo muy, muy importante. Todo sale a la luz. Todo sale a la luz. ¿Sí? ¿Qué hicieron estos hombres entonces, los que estaban lamentando la caída de ese imperio? Ellos habían decidido venderle su alma al diablo. Es lo que hicieron. Y muchas personas eso es lo que están haciendo. ¿Por qué? Por amor al dinero. Hace tiempo mencioné acerca de cuántos músicos entraron en ese contexto. Músicos. Y una vez puse ahí un domingo, ¿no? una portada de un disco de Santana. Y él sigue teniendo esa misma inclinación. Hoy ya es descarado, ya es abierto. Antes era, la palabra era subliminal, ¿no? La palabra anteriormente era subliminal, pero hoy ya estamos entrando en que todo es posible y las cosas están ahí. Comentarios. ¿Qué va a pasar en Roma? Eso es algo que necesitamos preguntarnos. Roma será la revista que dicte las modas a seguir. Escuchen bien, es que necesitamos darle la dimensión a la que eso va a suceder. Las modas ya no van a venir de Nueva York ni de París. Ahora será esa ciudad con toda su fuerza política, con toda la fuerza mediática, la que propicia un nuevo estilo de vida. Y recuerden, va a ir una degradación moral cada vez más amplia, en una decadencia donde no nos espante que eso esté por moverse y algunas personas podrán traer o no traer ropa. En la gran mayoría de los países hablando de Europa, lo más natural para muchos allá, que no es lo natural, pero lo más común es anuncios de televisión sin ropa, playa sin ropa. O sea, para una gran mayoría esto es un problema. No es problema, pero para nosotros debemos recordar, la Biblia nos dice cómo debemos vivir, cómo debemos vestir. ¿Sí? ¿Comentarios? Pues ya tenemos la ropa sin género, ¿no? Ándale. ¿Ropa sin género? Sí. Ahora ya ves, no, pues, pero no, el problema es que ahora ya la ropa, por ejemplo, ahorita vi unos chavos ahí en la plaza con ropa de femenina siendo hombres, pues. Pero sí, con corte femenino, o sea. Sí. Pero es sin género. Con faldas. ¿Eh? Ya, lo fui a ver con faldas, dije, un escocés, ¿no? Sabía que era como escocés. Pero no. Bueno, recordemos, hay países donde ciertamente en Escocia ellos usaban, pero era parte de algo específico geográficamente hablando. Pero hoy ya no tenemos ninguna condición geográfica. Esto se estará incrementando continuamente. ¿Sí? Y máxime, ahora con las modas que están emergiendo para que los niños, creo que se llaman Queen, algo, no sé, correcto. Dark Queen.
las artes. que están propiciando que nuestros niños puedan adquirir esa imagen, que ellos puedan decidir qué quieren en base a los modelos que se estén presentando. En eso vamos, y para allá está apuntando esta condición. El hecho de que decidan los niños de primaria si usan falda o pantalón. La señora Sheinbaum en el DF dio esa apertura, y tú puedes decir, ¿a qué mente Y aquí también realmente? lo pueden hacer. ¿Eh? Aquí también lo pueden hacer. Aquí En la también. escuela con nosotros hay una niña que va de pantalón. Yo no he visto una, pero... Bueno, eso es algo que estamos viviendo. En Target ya no hay Exacto. niños y niñas, son niños. Es como un Walmart. Solo son en- La zona de ropa es kids, pero obviamente está acomodada como niños y niñas. Pero el letrero ya antes decía boys, girls, ahora son kids nada más. Wow. Bueno. Nos están preparando para... Ah, y hay un pasillo que dice proud, el orgullo LGBT, desde adulto hasta niños. Pero ya no está solo y en descuento, nadie quiere eso. Qué bueno, y esperemos que cierren ese pasillo, ¿no? Pero aquí estamos. Recuerden, ustedes y yo estamos mirando hacia ese futuro todavía inmediato. Esto está hablando cuando suceda de un hecho que en ese momento será visible. Quienes lo empiecen a vivir no tendrán escapatoria, no tendrán otra opción, a menos que, como nosotros, decidan caminar con el Señor y entonces de lejos vean las cosas. Nosotros hoy estamos mirando hacia un futuro con la perspectiva de las condiciones presentes, dándonos cuenta que es posible llegar a ese momento en cualquier instante. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. El siguiente grupo dice aquí entonces que ellos hacen mercaderías y empiezan a dar una gran cantidad. Verso 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido, que a costa de esta Babilonia se pararán de lejos por su tormento, llorando y lamentando. Estos son los grandes emporios, los grandes imperios, aquellos que crearon nuevas necesidades, que hicieron del lujo una necesidad para las personas. Fíjense bien, lo que hoy vivimos, la mercadotecnia, no tiene como propósito hacernos felices. La mercadotecnia tiene como propósito hacernos consumistas, esclavos de quienes pagan para que se logren estas cosas. Por eso es tan importante que aprendamos algunos detalles. Hay una rama de la mercadotecnia que es ahorita no recuerdo, es la neuromarketing, se llama. Y hasta los nombres. ¿Qué hace de especial a esta neuromarketing? Si tú buscas no vas a encontrar mucha información al respecto. ¿Por qué? Precisamente porque no es apropiado revelar los secretos que hacen posible que las personas sean dirigidas hacia un fin específico. Voy a mencionarlo, por ejemplo, en mi carrera como arquitecto. Algo que aprendes es desde la influencia que los colores ejercen en las personas. Aprendes cómo las sillas o el lugar donde estás tiene también un impacto sobre el comportamiento y la conducta de las personas. Lo que tú diseñas en tiempo, en espacio, en volumen, genera respuestas emotivas de las personas. Eso te lo anticipo. ¿Por qué? Porque la neuromarketing es capaz de hacerte que en un lugar consumas más y también en ocasiones sacarte rápido del lugar. Voy a mencionarlo muy claro. La neuromarketing genera un cambio en el comportamiento de las personas. Y lo vamos a ver, cuando tú vas a un restaurante
Y hoy, claro, la mayoría está vacío. Pero cuando vas a un restaurante, o anteriormente, ibas a un restaurante, había una música. ¿Qué música había cuando tenías pocas personas? Una música suave, lenta, grata, romántica. ¿Por qué? Propiciaba el seguir estando ahí consumiendo. Pero cuando llegaba una oleada de clientes, cambiaba el ritmo de la música. El ritmo, la cadencia y el tono tienen un enorme impacto. ¿Qué sucede? La neuromarketing diseña música o coloca música en ese contexto para que las personas sutilmente sean manipuladas para salirse inmediatamente de ese lugar y propiciar que siga el consumismo. Igual con la ropa, igual con todo. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Estamos bien? Por eso los anuncios de televisión, los anuncios de los artículos tienen un diseño específico para producir una reacción a favor de lo que ellos quieren colgar. Y no solo eso, eligen el tipo de personas que quieren tener. Déjame decirte eso. Mira, tan sencillo. No soy fan de Luis Miguel, pero tú ve a Luis Miguel y va a decir cuando caliente eso, ¿no? Pero cuando Luis Miguel hacía sus tours, sus viajes, dime qué tipo de personas había. No iba gente que él no quería. Él tenía un cierto mercado que él esperaba y era el que quería tener. De eso estamos hablando. Eso es lo que nos pasa, nos están llenando de condicionantes para que respondamos a ellas. Bueno, ¿estamos bien? Es como el ranchero que quiere de esa gente y que vaya y tome. Y puras canciones de córtate las venas, te abandonó, me dejó. ¿No? ¿Estamos bien? Bien, ¿qué va a suceder con lo que estamos hablando? Este pasaje vas a encontrar que son 29 artículos que están ahí mencionados. Esto está diciendo que ellos iban a hacer de las condiciones económicas el paraíso para quienes pudieran adquirir lo que ellos querían. Estos mercaderes eran tan expertos o serán tan expertos en la naturaleza humana que muchas veces se van a anticipar a darles lo que no han pedido. Mira, hoy, bueno, me voy a saltar un poquito acerca de que ellos van a lucrar con almas, con personas. Me voy a saltar un poquito por ese punto. Una gran mayoría de consorcios se está convirtiendo en el dueño y el control de quienes les trabajan, es decir, de los CEOs o de los ejecutivos. Los empiezan a incentivar a darles salarios estratosféricos, que yo no diría prestaciones, que las pondría entre comillas, prestaciones. ¿Para qué? Para despertar un deseo y una necesidad de ubicarlos en posiciones geográficas, en lugares de lujo, con instalaciones que la mayoría quisiéramos tener, y los colocan en tal posición que los exprimen al máximo, los hacen sus esclavos, tienen las cosas pero no las disfrutan. Vienen otros y se hacen los que deleitan con lo que ellos tienen, pero se acostumbran a tener tal cantidad de lujos, de privilegios, entre comillas, porque ellos van a pagar hasta el último centavo cada una de esas deudas. Ellos van a pagar con sangre, sudor y lágrimas todo lo que están trabajando. ¿Y qué va a suceder? Cuando ellos están en la disyuntiva, ¿me voy o me quedo? No, en aquella empresa no me ofrecen lo que tengo. Mejor me quedo aquí. Aunque me exploten, no me importa. Pero me hago rehén de esto. ¿Eh? ¿Estamos bien? Esto es lo que estamos viendo. ¿Sí? Ok. Estamos entendiendo entonces que estos hombres o estos consorcios estarán propiciando que la ciencia y la tecnología se conviertan en una de las prioridades. ¿Por qué? Porque entre ciencia, tecnología
estarán gobernando prácticamente todo. A su alcance estarán recursos, llámese salud, finanzas, posiciones políticas, todo lo van a tener ahí. Un ejemplo de esto. ¿Por qué Bill Gates aparece en todas las pláticas de salud? ¿Alguien me puede decir por qué? Él no es doctor. Pero es un negocio. Él dijo que lo más importante ahorita en el mundo es encontrar esa vacuna. Como diciendo, el negocio más productivo ahorita va a ser eso. Pero eso le ganó Putin. Lástima que Putin se le ganó. Eso es lo que estamos hablando. Que ellos van a tocar o a colocar todas estas propuestas que harán que el mundo esté supeditado a sus caprichos, como lo estamos viviendo hoy. Gates ha estado cambiando de la ciencia que era Microsoft y adquirió una gran cantidad, de hecho dejó Microsoft físicamente, aunque sigue teniendo el control en ciertas cosas, y cambió hacia los laboratorios. ¡Qué giro tan grande! Pareciera incompatible una con otra, pero él no se mueve por lo que parece lógico. Ellos se mueven por lo productivo, por lo que produzca riqueza, por lo que produzca que ellos seguirán teniendo la hegemonía, la prioridad, el señorío en todas las cosas. Por eso es que Trump le dijo, no, conmigo no cuentes con esto. ¿Se están dando cuenta? Esto es lo que estamos hablando. Este sistema económico-político encabezado por la bestia hará de las personas sus esclavos. Ellos trabajarán para él sin darse cuenta que tarde o temprano van a acabar sin nada, porque él los va a explotar para lograr sus propósitos perversos. La vacuna que se está hablando, yo no entiendo. Si dicen que cada 15 días cambia o evoluciona, ¿Qué van a vacunar? ¿qué van a vacunar o de dónde lo vamos a tener? O sea, hay una gran incongruencia cuando tú colocas todas las propuestas científicas, aún de la OMS, te das cuenta que hay una controversia total en esos intereses. ¿Sí? ¿Lo estamos bien? ¿Qué va a suceder? Que lo exótico se va a convertir en algo común para quienes tienen el imperio financiero. Y no podemos irnos tan lejos. La gran cantidad de personas que han logrado una fortuna por diversos medios, ¿dónde giran? En lo exótico. Eso es lo que va a propiciar este nuevo sistema. Va a generar que las personas se acostumbren a lo inusual, a los lujos, a las comodidades en extremo. Oye, después de acostumbrarte a lo bueno, tú dices, traigo un Volkswagen y luego si traigo después un Mustang, un Shelby, dices no. El otro ni siquiera aire acondicionado trae. Esto es lo que está sucediendo. Comentarios. Bien, otro ejemplo. Dice aquí, a ver si alguien encuentra, donde dice que está negociando con almas, que es lo que estamos. En verso 13, dice que ellos van a negociar con esclavos y almas de hombres. Nos pareciera inusual, pero la Biblia nos advierte que en los últimos días se incrementará la esclavitud de personas. En nuestro país hay una enorme red de esclavitud de mujeres que las forzan a la prostitución. Tulancingo, Hidalgo de la Libertad. Todas las calles lamentablemente tienen ese conflicto. Recuerden, no estamos hablando de esclavos que traen aquí un grillete y traen una cadena y no, está hablando de quien tiene el gobierno, el dominio sobre voluntades, quien maneja y manipula a esas personas conforme a lo que ellos quieren. Y voy a decir un ejemplo
los que les gusta el deporte. Hoy las grandes empresas relacionadas con equipos de béisbol, de fútbol, ellas son las dueñas de quienes ellos compran y venden. Negocian con ellos. Y ellos, no importa, yo voy a ganar dinero. Lo que ellos no se han dado cuenta es que son un intercambio, son una moneda de cambio. Ellos se han convertido en quien da, manda, quien los compra y paga, tiene el control sobre ellos. Para que estamos entonces hablando de algo ya muy claro, que a veces no lo queremos ver desde esa perspectiva, pero estamos entendiendo que estos equipos no solamente compran y venden, sino se convierten en quienes dirigen cómo ellos deben actuar, qué deben hacer. No vayamos lejos, en el equipo de fútbol que se acaba de descubrir aquí en el país, perdían los partidos como resultado de la imposición de los dueños. Un futbolista extranjero tuvo que decir, finalmente yo me voy de este país porque aquí no se puede jugar correctamente. Yo más bien me iría todavía más abajo y a mayor multitud de las personas. O sea, la esclavitud es la coerción de la voluntad. O sea, y basándonos en ese principio, la manipulación subjetiva que se hacen por las redes sociales, sin darse cuenta la gente hace lo que le están diciendo en las redes sociales, en los anuncios de las redes sociales, y van a coaccionar la voluntad de todas las personas en un momento dado. O sea, yo más bien me iría ahí que las necesidades son múltiples. O sea, ya todo el mundo ahorita necesita o va a necesitar ciertas cosas que realmente no se necesitan, y se van a hacer ciertas cosas que antes no se hacían. O sea, que son irracionales en un tiempo y muy racionales en otro tiempo. O sea, yo creo que es por ahí más bien el ejercicio de manipular subjetivamente la voluntad de la otra persona. Y en todos los niveles eso va a acontecer, porque precisamente ahorita, por ejemplo, con TikTok agarras desde una muchacha tan humilde como un famoso, una persona empoderada, haciendo ese tipo de videos, y es una creciente que semana tras semana tienen más seguidores, y los problemas que tienen en Estados Unidos por la venta. Porque tienen todos tus datos, sí, saben todos tus gustos, saben cómo te pueden manipular subjetivamente. El chiste es encontrar la tecnología que lo haga. No, y porque esa aplicación es tan minuciosa que dependiendo la región, son los videos o son las canciones que adaptan para hacerlas. Por eso el presidente Trump ha determinado vetarlo a Estados Unidos. Sí, mi secretaria dijo, ay, ¿cómo sabe la computadora que quiero tenis? Hasta ahorita te estás dando cuenta, mujer. Sí, pero muchísima gente está en ese. Exacto. ¿Qué le dijiste, Omar? Si yo ya recibí 5 correos. No, y todo eso está automatizado. Hay un área que se llama inteligencia artificial, que son algoritmos computacionales que detectan patrones en la información, sea texto, sea imágenes, sea audio. O sea, hay robots informáticos que están permanentemente minando la información y detectando patrones, todo. Entonces, eso está creciendo. De hecho, yo estoy haciendo investigación en eso ahorita. O sea, y esa es la parte de la venta. O sea, ahorita lo estamos usando para vender. En el momento que te digan, es que eso es lo que tienes que comprar. Claro. O sea, que nada más volteando, o sea, la oferta y la demanda, Claro. que crean más la demanda para la oferta. Porque finalmente tienen todas tus datos, tu perfil, tienen construido un te perfil. conocen. Y te pueden extorsionar en cualquier momento y esclavizar. De hecho se llama ransomware. Ya lo hacen muchos hackers. ¿Cómo se llama? Ransomware es software de rescate hay chinos hackers que hacen ataques a bases de datos entonces agarran 1000 usuarios y dicen, ¿sabes qué? Tengo tu información, sé todo lo que has hecho, tus migajas de pan en internet, todo, y si no me pagas tanto, yo te puedo sacar la información. Yo creo que es más bien por ahí el asunto de la esclavitud. Pues eso le pasó, güey. Recuerden, ¿cuál es el propósito del enemigo? Él siempre ha querido ser el amo y señor, y su prioridad es
es ser el dueño de las almas, esclavizarlas en todo el contexto. Hoy a muchos los tiene esclavizados con el vicio. Se han convertido en personas donde perdieron lo más valioso que un ser humano posee, su capacidad de decisión. Ellos ya no tienen la capacidad de elegir. ¿Qué sucede? Que el enemigo precisamente va a anhelar tener almas y cuerpos, que es lo que siempre ha hecho. Por ejemplo, en los evangelios encontramos continuamente que el Señor Jesús se enfrenta a este tipo de situaciones, porque el enemigo lo que anhela, lo que quiere es tener a una persona, manipularla y hacer de ella la peor imagen de Dios. Eso es lo que quiere hacer. ¿Sabes que también ideologías? Sí, el humanismo, O sea, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. a través de esas redes sociales también hay ideologías que se impulsan, como Black Lives Matter, como toda la cuestión del aborto, etcétera. O sea, y lo malo es que iglesias están entrando en ese contexto, iglesias cristianas. ¿A dónde vamos? El ecumenismo precisamente conduciendo a esa recta que si tú te opones van a decir, uy, qué religioso, uy, qué pasado de moda, O qué retrógrado. exactamente. Están confundiendo el humanismo, sí, primario a un libertinaje. Pues. Entonces, Finalmente va a ser la manipulación de la información en todo contexto. ¿Sí? ¿Qué dice que va a pasar entonces? Volviendo a esto un segundo. Que ellos van a lamentar porque todas sus inversiones, que eran enormes, todas sus fortunas, sus inventarios, van a ser consumidos en un instante. En otras palabras, Dios va a colocar una vez más el balance. Lo que sembramos, cosechamos. Y esto va a acontecer en esta situación. Dijimos que se van a desvanecer en una hora. Recuerden, no es una hora cronológica de segundos y minutos. Es un breve espacio de tiempo con un alto impacto. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el otro punto? El tercer otro grupo que tenemos aquí. Los grandes imperios del transporte, es decir, los que generan que todo esto se mueva a lo largo del planeta. ¡Wow! Ese es un sistema que a veces hemos olvidado, pero que es prioritario para culminar el factor que este personaje anhelaba: tener el control hasta el último punto o más lejano del planeta. Está hablando de navieros, pero en el contexto general de quienes están involucrados en la distribución, transportación, conducción de todo lo que se va a vender, de todo lo que se va a hacer. Esto es lo que está sucediendo. ¿Sí? Así que todo lo que vamos a ver, o todo lo que se verá cuando llegue este momento, nosotros hoy estamos ya palpando estas realidades. ¿Cómo se han estado manipulando hoy, por ejemplo, las navieras? O sea, démonos cuenta que hay aspectos tan impactantes que si no nos damos cuenta, no los vamos a ver. El transporte hoy está siendo también como rehén hoy. ¿Por qué? Porque va a ser precisamente una poderosa fuerza para distribuir, para alcanzar lo que este personaje va a querer. Así es como vamos a llegar al final de este punto. No hemos concluido este capítulo, pero estamos llegando al final. ¿Qué es lo que está sucediendo? Para concluir, estamos siendo conducidos para que aprendamos a depender del sistema actual. Nuestra vida, economía, esfuerzo, estudios, todo está englobado en este contexto netamente del sistema. Estamos aprendiendo a ser dependientes del bienestar social, es decir, de todo lo que generamos, recibimos. Estamos esperando que nos cuiden, nos protejan, o sea, dependemos prácticamente de ellos en todo. Y esto es precisamente lo que quieren. Por eso los problemas actuales que estamos enfrentando están encaminados a hacernos ver que sin el gobierno nada somos.
que nuestra vida gira en torno a lo que ellos consideren que es lo mejor para ti y para mí. Si tú eres pensante, nos vamos a oponer, pero esa oposición no va a tener mucha fuerza porque la gran mayoría siempre va a querer lo que el gobierno les dé. Ese es un gran problema. Mira, no vayamos lejos. ¿Cuántas personas hoy que no trabajan, que no estudian, que no son productivas, van por un cheque y les dan? Ahorita, al menos voy a decir, de allá del otro lado, donde están Efraín y Raquel, los demócratas lograron un préstamo para que en este tiempo de epidemia las personas no salgan a trabajar y te llegue un cheque de mínimo $1,000 por semana. No, por esa cantidad yo no vengo a trabajar. $1,000 por semana. ¿Quién los paga? ¿Quién tiene acceso a esa cantidad? Ahí es donde estamos en esa interrogante. ¿Cómo es que cada persona recibe $1,000 por no ir a trabajar? ¿Qué está sucediendo? Las empresas están colapsando. Las empresas están perdiendo oportunidades de desarrollo porque los empleados no quieren ir a trabajar. Ganan más en su casa y no, sin hacer nada quieren trabajar. Es $1,000 y no voy a mandar ese viaje, mejor no voy. Me tengo que levantar a las 5 de la mañana para regresar a mi casa hasta las 8 de la noche, mejor no voy. Aquí me quedo. Esto es lo que estamos viviendo. Esta es la antesala de lo que está o por acontecer. $1,000. Pero es que tiene que imprimir más billetes para crear inflación. Para crear inflación se suben los precios y en un momento de eso crearía empleo. Esto es lo que estamos viviendo. Esa es la economía de mercado. Bien. Se les va a acabar el algodón. Se va a acabar esto y la pregunta para nosotros es que el Señor nos ayude a seguir enseñando, a seguir compartiendo a la gente que esto es. Muchos lugares ya no están aceptando cash. Vas a tiendas y... ¿Ahí en Estados Unidos? Sí. Tienen el letrero. No te pueden Pero obligar, no. pero tienen el letrero. O sea, si lo tienes, que lo pagues exacto. Si no, pagues con todo. Hay lugares que dicen no aceptamos. No aceptan efectivo. Ajá, solo tarjeta. Aquí con trabajos tenemos efectivo, ¿no? Sí. Que nos den la oportunidad. Pero ya estamos a punto. Y cuando esto suceda, es el control total. Lo que decían, van a saber en dónde gastas, cómo gastas, cuánto gastas. Sí, ya lo tiene. Todo. Es que pasa, la economía se mueve por el crédito. O sea, no se mueve por los ahorros. O sea, eso es ilusorio que la gente piense que voy a depositar esto en Banamex y con el dinero de los ahorradores se le va a prestar a la gente. No, o sea, lo que se hace es encontrar a personas que tengan buen buró, ir con ellas, decirles, te voy a prestar 100,000 pesos, aprietan un botoncito y caen los 100,000 pesos, firmas tú y voy al Banco de México y el Banco de México va a emitir billetes de los intereses que va a empezar a pagar el ese es el único dinero que se puede emitir en un momento dado, porque si te pasas a más vas a crear inflación y no te van a prestar el Fondo Monetario, no van a venir los dineros extranjeros para la inversión extranjera directa, entonces no se puede mover y ese es el dinero ni siquiera lo tiene el Banco de México, lo tienen los bancos y mientras más estén mejor en buró, ahí cae el dinero. Entonces por eso no existe el dinero en papel casi, más que en los intereses que vas a pagar ese día, ese es el dinero que se emite. Sí. Aquí llegamos al final de esta clase con esa aportación. El Señor nos permita ir viviendo cada vez más en su dependencia, trabajando, buscando y que Dios nos permita entrar en ese contexto de una mayor riqueza en su presencia, porque para contrarrestar todas estas cosas no va a haber otra. El Señor nos dice que aquí tenemos una temporalidad y espero que el Señor pronto nos alcance. Vamos a dar gracias, vamos a orar. ¿Alguien quiere orar, por favor, para despedirnos? Señor, te damos gracias, Padre, por Sí, Dios.
permitirnos estar juntos aprendiendo de tu palabra, Señor, por la disposición de los corazones, Señor, de los que estamos aquí. Ayúdanos a que esta palabra, Padre, pueda grabarse en nuestros corazones, mi Dios, para que continuemos, mi Dios, no solamente manteniendo en nuestra mente, sino sabiendo, Padre, la verdad, poder alcanzar a otros, Señor, y poder en amor, mi Dios, en servicio a ti, Padre, pues, continuar haciendo la obra que tienes para nosotros como congregación, Padre. Te damos gracias, te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre, Sí, que Señor. nos permites tener una noche de descanso, Señor, y el resto de la semana seguir, Padre, en tu fidelidad, alcanzando, Señor,